Una tumba, un hombre, un amor que ni la muerte ni las leyes pueden detener. Escucha la historia de Frank Monroe, un héroe que se negó a despedirse, y de los hombres que caminaron a su lado para recordarle al mundo lo que significa el honor. La enterraron justo antes del mediodía. Al anochecer, la multitud se había ido. Las flores se habían marchitado. El último coche había partido. Pero Frank Monroe se quedó. No estaba listo para decir adiós. Todavía no. Había sobrevivido a zonas de guerra, cirugías, 72 inviernos. Pero nada lo había preparado para este silencio. Así que, cuando las luces de la policía atravesaron la niebla del cementerio, y una voz gritó, «Está invadiendo propiedad privada». Frank no se movió, porque para él, esto no era invadir. Esto era tierra sagrada. Frank Monroe no había planeado quedarse tanto tiempo. El funeral había terminado hacía horas. El último familiar le había ofrecido un silencioso asentimiento antes de irse. Pero Frank no se movió. Se quedó junto a la tumba de Ibli, como si esperara que ella hablara. El sol de la tarde pintó las lápidas de un suave ámbar. El cementerio es vacío. Una despedida cuidadosa a la vez. Frank susurró cosas que nadie más escucharía jamás. Cosas que solo un marido de 45 años podía decir. Apoyó una mano en el borde pulido de la piedra. La otra, aún agarrando una pequeña bolsa de terciopelo que se negaba a abrir. El viejo traje que llevaba le quedaba demasiado ajustado en el cuello, holgado en la cintura. No le había quedado bien en años. Pero era el mismo que usó cuando le propuso matrimonio. Prendida en su solapa, una medalla de servicio descolorida, medio cubierta por el cuello. Su columna vertebral, una vez recta como un rifle, estaba ligeramente encorvada, pero su postura seguía siendo orgullosa. El viento agitaba las hojas secas alrededor de sus zapatos. Pero Frank no se inmutó. Había enfrentado cosas peores que el viento. Una vez, había sostenido la mano de un amigo, mientras se desangraba en un cráter. Y, de alguna manera, esto se sentía aún más difícil que aquello. El jardinero pasó una vez, ralentizando su carrito, pero sin decir nada. Había visto a Frank y asintió. Algunas cosas no necesitan palabras. Las puertas se cerraron con un estruendo alrededor de las 6. Las linternas parpadearon cerca de la capilla. Frank siguió allí. Un último adiós, pensó. Solo un momento más. La bolsita en su mano contenía algo que Ibli nunca había visto. Una carta que le escribió durante la Guerra del Golfo. Le había prometido mostrársela algún día, pero nunca encontró el momento adecuado. Ahora, quizás demasiado tarde. La leería en voz alta, a la única persona que todavía importaba. Desdobló el papel con manos temblorosas. La tinta, descolorida pero legible. Su voz se quebró al leer la primera línea, apenas más fuerte que el viento. Si estás leyendo esto, significa que llegué a casa. El resto se disolvió en la brisa. Pero entonces, faros brillantes, implacables. Un coche patrulla se detuvo lentamente en el camino, las ruedas crujiendo sobre la grava. Frank entrecerró los ojos, cubriéndose con una mano, pero no se apartó de la tumba. Un joven oficial emergió, alto, de hombros cuadrados, quizás de 20 y tantos. Caminaba con urgencia, la mano ya cerca de su cinturón. Frank se quedó quieto, sin saber si hablar o saludar. El oficial gritó, «Señor, el cementerio está cerrado. Está invadiendo propiedad privada». Frank parpadeó, y luego dobló suavemente la carta. «Solo me iba», dijo en voz baja, aunque su voz llevaba el peso de todo lo que no había terminado de decir. El oficial hizo una pausa, quizás escuchando el dolor en su tono, pero el protocolo se activó. «Necesito que se aleje de la tumba y venga conmigo», repitió. Frank miró el nombre de Ibli grabado en la piedra. Las letras borrosas. «¿Puedo tener un minuto más?», preguntó. El oficial negó con la cabeza. «Esto es propiedad de la ciudad. Ya se ha quedado más de la hora permitida». Frank exhaló lentamente y retrocedió, no alejándose de ella, sino acercándose a algo completamente distinto. El recuerdo de las órdenes uniformadas todavía resonaba en él. Los viejos instintos regresaron. Se llevó la mano al abrigo y le entregó al oficial su identificación. Nombre, fecha de nacimiento, número de servicio. «Por favor», dijo de nuevo, con voz ahora firme. «Ella fue mi esposa durante 45 años. Solo necesitaba terminar de despedirme». El oficial miró la identificación.
luego a Frank. Hubo un momento, quizás 2 segundos, en que algo pudo haber cambiado. Pero no lo hizo. El oficial murmuró en su radio. Posible vagabundo aún en el lugar. Se niega a irse. Frank escuchó cada palabra. Un dolor sordo le subió al pecho. No era miedo, sino incredulidad. Se sentó lentamente en el banco junto a la lápida, la carta aún en su regazo. El oficial dio un paso adelante, ahora visiblemente agitado. Señor, levántese ahora. Está resistiendo una orden legal. Fran no se movió. Le dolían las rodillas. Su cuerpo estaba pesado. No estoy resistiendo, dijo con calma. Estoy recordando. Al joven no le importó. Le extendió la mano a la muñeca de Frank. Necesitará venir conmigo. Las esposas de metal atraparon la luz que se desvanecía. La respiración de Frank se detuvo. Miró de nuevo la tumba de Ibli. Su nombre, su fecha, las flores frescas ya marchitas. Mientras el oficial le ponía una esposa en la muñeca. Algo dentro de él cedió. No como una ruptura, sino como un silencio que se profundizaba. No habló, no se resistió. Simplemente dejó que sucediera. La otra esposa hizo clic. Su mente divagó hacia noches en el desierto. El olor a aceite quemado. El sonido de las botas crujiendo en la arena. Pero esto se sentía más frío. Más cruel. Menos humano. El oficial tiró suavemente, tratando de guiarlo hacia el coche. Fran tropezó. El peso de los años presionando sus articulaciones. El tropiezo fue malinterpretado. El oficial apretó su agarre. Cuidado, señor. No lo haga más difícil. Fran no podía creer lo que estaba sucediendo. No era una amenaza. No estaba gritando. Ni siquiera estaba enojado. Simplemente estaba cansado. Cansado de una manera que nadie que lo viera podría entender. Entonces, algo cambió. Un sonido desde la puerta. Varios zapatos golpeando el pavimento al ritmo. Lento. Intentional. El oficial se giró, confundido. Frank no miró, todavía no, pero lo escuchó. Y algo dentro de él supo que esto no había terminado. Así no era como terminaría. Fran no necesitaba darse la vuelta. Había marchado en suficientes formaciones en su vida para reconocer ese ritmo. Suelas pulidas contra el pavimento, un silencio entre cada paso, que decía más de lo que las palabras podrían. El oficial aflojó ligeramente su agarre, lo suficiente para mirar por encima del hombro. Y allí estaban, 6 figuras con uniformes de gala azules, cada uno con medallas brillando tenuemente bajo la luz del anochecer. No caminaban rápido, no lo necesitaban. Su sola presencia hizo que el mundo se silenciara. Tommy Rodríguez los lideraba. 28 años, marín en servicio activo, y alguien a quien Frank había mentoreado en el salón de la VFW. Conocía bien al viejo. Sabía de Ibli. Sabía qué día era hoy, cuando llegó la llamada de un vecino diciendo: algo anda mal en el cementerio. Tommy no dudó. No preguntó quién. Simplemente se puso su uniforme. Y cuando llegó, lo que vio hizo que sus manos se apretaran en puños detrás de su espalda. Frank, esposado, confundido, pequeño. Un coche de policía al ralentí a su lado, como a castigo esperando, y un joven policía, apenas salido de la academia, tratando de parecer que tenía el control. Los marines no alzaron la voz, no exigieron nada, simplemente caminaron rectos, firmes juntos. El oficial se quedó inmóvil, sin saber qué significaba esto. Frank giró lentamente la cabeza y los vio venir, por primera vez en todo el día. Sus ojos comenzaron a humedecerse. No estaba solo. Tommy no dijo una palabra al principio. Miró a Frank, no a las esposas, no al coche patrulla, solo al rostro del hombre. Y Frank apenas asintió. Eso fue todo lo que Tommy necesitó. Dio un paso adelante, lentamente, y se dirigió al oficial con una calma que se sentía más pesada que cualquier grito. ¿Cuál es exactamente el cargo aquí? El oficial parpadeó, sin saber cómo responder. Allanamiento de morada, dijo, con voz de repente insegura. Se niega a irse después de horas. Tommy asintió, lento, medido. Este hombre enterró a su esposa hoy. ¿Acó a alguien? ¿Dañó algo? ¿Amenazó a alguien? El oficial dudó. No, señor. Entonces, ¿por qué está esposado? Detrás de Tommy,
Los otros marines estaban en posición de firmes. En silencio, un jurado silencioso de hombres, que habían sido entrenados para reconocer el liderazgo y para desafiar la injusticia cuando la veían. Una pequeña multitud había comenzado a formarse en las puertas. Vecinos, veteranos, extraños, curiosos. Una mujer se llevó un teléfono a la oreja. Otra ya estaba filmando. La tensión cambió. Sutil, pero innegable. La autoridad en la escena ya no pertenecía a la insignia, sino a la postura de 6 hombres uniformados. El oficial retrocedió. Se negó a irse. Se sentó. Tommy asintió de nuevo. Tiene 72 años. Perdió a su esposa hoy. ¿Y usted? Lo esposó. La pregunta no necesitaba respuesta. La muñeca de Frank mostraba las marcas rojas, apretadas, cruels. Su respiración era entrecortada. Sus manos temblaban. Pero estaba erguido apenas. Tommy, acércate y quítale las esposas. El oficial intentó objetar, pero una mirada del marín lo calló. Ya ha hecho suficiente, dijo Tommy, con voz baja pero firme. Nosotros nos encargamos de aquí. Frank se tambaleó. Dos marines intervinieron, sosteniéndole suavemente los brazos, no para sujetarlo, sino para apoyarlo, para protegerlo. El director del cementerio llegó, sin aliento, agitando un portapapel. El señor Monroe tiene permiso por escrito. ¿Anunció? A nadie en particular. Se le permitió quedarse después del cierre. Hoy está en el archivo del funeral. Todos se quedaron en silencio. El rostro del oficial se vació de color. Tommy no se regodeó. No gritó. Solo miró a Frank de nuevo. Señor, ¿le gustaría continuar su despedida? Frank asintió, esta vez con más fuerza. Los marines lo guiaron de vuelta a la tumba de Ibley. Uno montó guardia. Otro colocó la bolsita suavemente en su mano. Y Tommy permaneció a su lado. Silencioso, firme, presente. La carta seguía allí, ligeramente arrugada, pero intacta. Frank la abrió y volvió a leer. Esta vez, no para el viento, sino para ella. Su voz se quebró. Los marines no se movieron. Montaron guardia, como si este momento fuera un campo de batalla. Y el dolor, el enemigo a contener. Detrás de ellos, la multitud crecía. Veteranos de cada rama, gente sosteniendo banderas. Un hombre trajo flores. Nadie gritó, nadie interrumpió. Vinieron no para el espectáculo, sino para presenciar, para honrar. El oficial que había hecho la llamada. Ahora estaba a un lado, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Su radio crepitó, pero él lo ignoró. Su supervisor acababa de llegar al estacionamiento. Habría preguntas, informes, quizás consecuencias. Pero nada de eso importaba ahora, ni para Frank, ni para Ibley, ni para los hombres que estaban a su lado. No estaban allí por política. Estaban allí porque un hermano había caído de rodillas. No en la guerra, sino por amor. Y alguien había decidido que eso era un crimen. Pero no hoy, no mientras ellos estuvieran mirando. Frank dobló la carta lentamente, la besó, y la metió entre las flores en la tumba de Ibley. Llegué a casa, susurró. Tommy no habló, pero su mano se posó suavemente sobre el hombro del anciano. Se quedaron allí, hasta que el viento se suavizó, y el cielo se oscureció un tono más. Los marines nunca se movieron. La insignia no importaba. La ley no importaba. Solo la promesa de que nadie que hubiera servido sería abandonado jamás, ni en batalla, ni en el dolor, ni mientras los hermanos siguieran en pie. Ya no se trataba de protocolo militar. Se trataba de algo más antiguo, algo sagrado. Frank había venido a despedirse. Y ahora, finalmente, podía, rodeado de silencio, rodeado de honor. La noticia viajaría lejos por la mañana. Clips, titulares, indignación, disculpas. Pero la verdadera historia no sería sobre esposas o una insignia. Sería sobre una marcha silenciosa a través de las puertas del cementerio, sobre el sonido de las medallas tintineando suavemente, mientras la justicia llegaba en uniformes de gala, y la forma en que 7 marines le recordaron a una nación, como sigue luciendo la dignidad. 3 semanas después, Frank regresó al cementerio, esta vez con un sobregrueso apretado contra su pecho. El aire era más frío ahora, las hojas más escasas, el cielo un poco más gris. Llevaba el mismo traje azul marino,
recién planchado, aunque los puños todavía conservaban leves arrugas de aquel día. El banco junto a la tumba de Ibli había sido limpiado. Alguien había dejado flores nuevas. Fran no sabía quién. Quizá vecino, quizás uno de los marines. Se sentó lentamente, sus articulaciones crujiendo suavemente bajo él, y colocó el sobre en su regazo. Dentro había 7 cartas manuscritas, una para cada marín que había estado con él. Había escrito cada palabra con cuidado, tal como Ibli le había enseñado. Sin prisas, sin errores, solo respeto. Cada carta comenzaba de la misma manera. No sabía si volvería a tener hermanos, hasta que ustedes cruzaron esas puertas. Y a partir de ahí, cada una contaba la historia que solo Frank podía contar. Les dijo lo que significaba ser levantado, cuando el mundo intentaba derribarlo, lo que significaba ver el honor no en las medallas, sino en las pisadas. No escribió como soldado, sino como marido, como amigo, como un hombre que había sido visto. Al terminar de doblar la última carta, las lágrimas le llenaron los ojos, no de pena esta vez, sino de gratitud. Miró el nombre de Ibli, tocó suavemente la piedra y susurró: «Tuviste razón, todavía quedan hombres buenos». La historia había explotado en 48 horas. Las imágenes del cementerio estaban en todas partes. Los vídeos de teléfonos móviles mostraban el arresto, las esposas, el momento en que los marines entraron por las puertas. Los presentadores de noticias discutían sobre políticas. Los programas de entrevistas debatían el entrenamiento policial. Pero nada de eso le importaba a Frank. No le importaban los hashtags ni los titulares. Le importaba que la gente hubiera recordado cómo era el respeto. El oficial que lo había esposado enfrentó una revisión interna inmediata. Las imágenes de su cámara corporal fueron puestas bajo escrutinio. Los testigos dieron declaraciones. Los veteranos enviaron correos electrónicos. Algunos exigieron justicia. Otros ofrecieron perdón. El departamento de policía emitió una disculpa pública y discretamente puso al oficial en licencia administrativa. Pero Frank nunca pidió castigo, solo comprensión. Nuevos protocolos se introdujeron en semanas. Ahora se exigía a los oficiales llamar a un supervisor antes de arrestar a cualquier persona mayor de 65 años por una infracción no violenta. La capacitación fue revisada. Se agregaron consejeros de crisis a las rotaciones de turnos. Pero para Frank, la verdadera reforma ya había ocurrido, cuando 7 jóvenes demostraron que el servicio no caduca con la edad o el rango. Las cartas llegaron a la casilla de correo de Frank, de veteranos, de extraños, de viudas, de niños, de compañeros marines. Algunas eran cortas. «Me recordaste mi papá». Otras contaban historias de cónyuges perdidos, de banderas dobladas, de un dolor silencioso que nadie había notado hasta ahora. Las leyó todas, las guardó todas en una caja junto a la mesita de noche de Ibli, y cada mañana le leía una en voz alta a su tumba. Los marines volvieron a visitarlo, sin previo aviso, 2 semanas después, sin cámaras, sin noticias, solo hermanos que regresaban a ver a un hombre al que ahora llamaban familia. Trajeron café, una bandera doblada y silencio. Tommy le puso una mano en el hombro a Frank. No se necesitaban palabras. Frank sonrió, más pequeño esta vez, pero más fuerte. Se quedaron 1 hora. Luego los saludaron antes de regresar por las puertas, sin dejar nada atrás más que pisadas y paz. Frank retomó su rutina, visitando a Ibli 2 veces por semana, siempre elegantemente vestido. Algunos días traía flores, otros, historias, y cuando la gente pasaba, lo reconocían, no por las noticias, sino por lo suavemente que se arrodillaba junto a esa piedra. Los niños saludaban, los veteranos asentían. Se había convertido en algo más que un hombre que fue agraviado. Se había convertido en un símbolo de lo que está bien. La comunidad había cambiado. Los terrenos del cementerio ya no eran solo tranquilos. Eran vigilados, mantenidos, respetados. Los jóvenes oficiales que patrullaban allí ahora saludaban a los visitantes con más que protocolo, con presencia. Algunos incluso habían oído hablar de Frank Monroe antes de conocerlo. Y cuando finalmente lo hicieron, lo llamaron señor. Frank nunca pidió ser un símbolo. Solo quería mantener una promesa. La que hizo en la guerra, la que hizo en su boda, la que hizo al lado de la cama del hospital de Ibli, cuando sus manos se enfriaron.
y su voz comenzó a desvanecerse. No me dejes solo. Y no lo hizo, ni ese día, ni nunca. Siguió apareciendo, porque el amor, como el servicio, no solo se declara, se vive a través del dolor, a través del silencio, a través del malentendido, a través de las tormentas. Y cuando otros olvidan, son los silenciosos quienes recuerdan, los que siguen en pie cuando nadie está mirando, los que se quedan después de que las puertas están cerradas. Frank no necesitaba un desfile, no quería venganza, solo quería terminar su despedida. El tipo de despedida que no se puede apresurar ni guionizar. El tipo que te quita todo lo que tienes y te devuelve algo duradero, algo real. La tumba de Iblis se convirtió en un punto de referencia, no por su nombre, sino por lo que sucedió a su lado, por quién se arrodilló allí, por quién se puso de pie, y porque el mundo vio cómo luce el honor, cuando está envuelto en un traje azul y una mano temblorosa. Pasaron los meses. La historia se desvaneció de las noticias, como siempre lo hacen, pero en hogares de todo el país, la gente recordaba, y en un pequeño pueblo, un anciano con un bastón y una medalla, seguía caminando por el mismo sendero, semana tras semana, con el corazón aún lleno de palabras, y una bolsita aún guardada dentro de su abrigo. Frank sabía que no le quedarían muchos años más para hacer el viaje. Su cuerpo era más lento, sus pasos más cortos, pero cada uno seguía importando, porque cada paso decía, todavía estoy aquí. Y ella todavía importa. Eso, para él, lo era todo. Ese era el juramento que ningún uniforme podía revocar. Una mañana, dejó una última carta, dirigida no a los marines, no a la policía, sino a quien quiera que pudiera arrodillarse allí después. Simplemente decía, si alguna vez te sientes olvidado, quédate de pie de todos modos. Nunca estás verdaderamente solo. La selló, la colocó debajo de una piedra, y se fue. No sonaron trompetas, no hubo titulares, pero al llegar a las puertas, una suave brisa barrió los árboles, y en algún lugar creyó oír su voz de nuevo, riendo, susurrando, orgullosa, y por primera vez en mucho tiempo. Frank Monroe sonrió, señor. El servicio termina. El honor, no. Gracias por acompañarnos en otro viaje desde el corazón. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. En Cuentos del Corazón, cada latido cuenta. Nos vemos en el próximo capítulo.